Que el Señor Jesús les bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Mi oración es que todos se encuentren bien de salud, con buenos ánimos, con deseo de querer seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy vamos a mirar la lección número 5. Espero que estas lecciones pasadas les hayan sido de bendiciones para sus vidas. Tengan por seguro de que siempre estoy orando por ustedes. Dios conoce sus necesidades, Dios sabe por lo que cada cual está enfrentando. No sé todos sus nombres, pero oro para que sea el Señor obrando en sus vidas y en sus corazones, y también para que, ¿verdad? En el grupo somos varios, bastante, diría yo. Y yo sé que no todos están haciendo el estudio, ni este ni el otro, pero por los que lo están haciendo, vale la pena continuar. No estoy haciendo este estudio con ustedes porque me sobre tiempo. Hago este estudio porque verdaderamente creo que podemos llegar a una alma por lo menos. Para Jesús una alma cuenta y es muy importante. Somos tan valiosos para Él que Él vino y dio su vida en rescate por la nuestra. Cuando nosotros merecíamos la muerte, la pena de muerte, Él nos dio vida y su palabra nos da vida. Entonces, aquí lo que hacemos, el aprender de la palabra de Dios, nos da vida, nos alienta, nos alimenta, más ahorita en este tiempo que estamos pasando por duras pruebas, momentos difíciles, muy difíciles. Yo sé que no hemos terminado con esto del virus, no hemos terminado. Vaya, aquí nosotros en Estados Unidos, por lo menos aquí en Texas, tuvimos un breve descanso, pero el Señor tiene todo el control. Para Él no hay nada difícil, Él sabe lo que está haciendo. Y pues vaya, aquí continuamos siendo amenazados por este virus. Sin embargo, no nos amedrentamos, no estamos bajo temor, no, Señor, esto aquí no entra, no va. El Señor es el que tiene el control de nuestras vidas, nuestra salud y todo. Los que confiamos en Él, los que nos acobijamos, y como dice su palabra, los que en Él confían no serán avergonzados. Entonces confiamos en Él, sea que vivamos o sea que muramos, de Él somos, y a Él le damos toda la gloria y toda la honra. Y sí, vale la pena esforzarse para el Señor Jesús. Solamente ustedes, los que tienen algún ministerio allá en Venezuela, los que los que están mirándome, y si ustedes tienen un ministerio, solamente ustedes saben qué sacrificios deben hacer para poder ser de bendición a otros. Solamente ustedes saben las veces que tienen que decirle a la carne que no, o al descanso, porque llega fatiga, llega desánimo, llegan muchas cosas en nuestras vidas, y uno toma esa determinación porque uno sabe que le sirve a Dios, al Señor de los señores. Entonces uno vive para Él. Así que pues les animo, sigan adelante. La verdad, yo les soy bien honesta. Hoy yo dije, Señor, hoy no voy a poder, hoy no quiero, no puedo, no, me hacen falta las fuerzas. Me siento bien, pero el Señor me dice, debes hacerlo, vamos a continuar, es la voluntad de Dios que continuemos, porque sí hay fatiga, hay mucha fatiga. Soy madre de 5 niñas, soy esposa, tengo ministerio en la iglesia, soy maestra de escuela dominical, esposa de diácono. Estoy haciendo actualmente 3 estudios bíblicos en la semana, ustedes son uno. Estoy con otras 2 familias aparte de ustedes, y
cada familia, va con diferente elección, entonces eso me trae mentalmente mucha recarga, entonces a veces no sé ni dónde estoy, cómo estoy, qué día es muy complicado. Es muy complicado porque son muchas funciones, pero lo hacemos para el Señor. Quien da la fuerza es el Señor, quien da el deseo y el ánimo, a pesar de que en este cuerpo uno no quiere, el Señor es el que da la fuerza. Así que sus oraciones son muy apreciadas. Si usted me escucha, si usted le ha sido una palabra, algo le ha sido de bendición estudio bíblico, sus oraciones son muy apreciadas. Entonces, continuemos, vamos a seguir. Hoy seguimos en la lección número 5. Bien, ya he orado. Tengan por seguro que antes de que yo me pongo aquí enfrente de esta pantalla, estoy orando por ustedes, que sea el Señor abriendo su entendimiento, que lo que yo no exprese bien, el Señor lo traiga claridad en sus mentes, en sus corazones, vaya, porque uno se equivoca, omite a veces mucha información. A veces yo terminé ya el, el video y resulta que, se me olvidó. Y bueno, ya pueden ver ustedes que aquí estoy y que es necesario continuar. Saifo. Así es, entonces me disculpan, la verdad tengo que tener el teléfono cerca de mí, mis niñas están pronto a entrar a la escuela y no me puedo dar el lujo de tenerlo en llamada de silencio. Es necesario que esté siempre, el teléfono es una herramienta actualmente muy importante, entonces es necesario, así mil disculpas. Ya sé, esto se ve feo, ¿verdad? Pero es necesario, discúlpenme. Bueno, pero vamos a empezar. Entonces les decía que yo oro por ustedes antes de empezar. Le pido a Dios que no sea yo, que sea Él. Y hay veces que a nosotros cuando nos dio el virus, se nos llevó mucho, yo diría que fue mucho desgaste mental, porque a veces yo quiero acordarme de las cosas que yo ya estudié y nada, no viene. Y cuando ya terminamos el video, híjole, no los dije. Bueno, ni modo, así es. Pero que el Señor sea el que les traiga a ustedes el entendimiento, el deseo de estudiar. Miren, esta es la hoja de estudio, lección número 4. ¿Por qué se las estoy enseñando? Bueno, porque aquí hay unas profecías que ustedes deben de ver. Miren, las profecías del que se dice a tocante al Mesías en el Antiguo Testamento y cuando sucede, cuando esas profecías se llevan a cabo en el Nuevo Testamento. Eso les ayuda a familiarizarnos con esta lección de hoy. Era muy necesario. Porque en la lección número 4 es el fin del Antiguo Testamento y pasan 400 años de silencio, en donde no hay ningún escritor inspirado por Dios para relatar nada. Ese periodo de 400 años no está registrado en la Biblia. Entonces, durante aquel entonces no había ningún profeta ni fue escritura inspirada, es lo que me dice mi libro de estudio. Aparecieron muchos cambios en los hábitos, costumbres y vista religiosa en aquel tiempo. Sus sufrimientos bajo el dominio de los reyes extranjeros intensificó en gran manera su esperanza en el Mesías prometido. El propósito de Dios con la nación de Israel fue cambiado. En lugar de ser una nación de modelo y un ejemplo para las naciones paganas a su alrededor, Dios usó a Israel para preparar el camino para su Hijo Jesucristo, es decir, para nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. El poder mundial cambió durante aquel tiempo. Babilonia dominaba el mundo cuando Judá fue llevada a la cautividad por 70 años.
Los medos y los persas se hicieron soberanos del mundo. Gobernaban hasta el año 331 antes de Cristo, y entonces la nación de Grecia se hizo gobernante del mundo entero. Wow. Alrededor de 100 años después de la caída de Grecia, los judíos habían tenido un estado independiente bajo el reino de los macabeos, que era una familia del sacerdote que reinaba. Los voy a repetir. Alrededor de 100 años después de la caída de Grecia, los judíos habían tenido un estado independiente bajo el reino de los macabeos, que era una familia de sacerdocio que reinaba. En el año 63 antes de Cristo, bien cerquitas, los romanos llegaron a tener un poder sobre el mundo y Julio César fue emperador de Roma. Después de su muerte, el gran Herodes fue hecho rey de los judíos para que ganara el favor de los judíos. Él edificó una gran cantidad de edificios públicos. También un templo nuevo para los judíos, lo cual fue utilizado durante los días de Cristo. Este es el mismo Herodes que mató a los niños en Belén después del nacimiento de Jesús. Esto, si ustedes hicieron la hoja de estudio, el número 4, pues ahí estaba escrito acerca del nacimiento de Jesús, cómo Herodes pues mandó hacer esta matanza, al igual que el faraón en aquel entonces. Entonces, ya ustedes ya deben estar familiarizados con esto. Habían 5 hombres en la familia herodiana. Aunque Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento, había profetizado que un mensajero iba a ser enviado para preparar el camino para el Salvador, quien vendría. Isaías también había dicho que sería una voz que clamaría en el desierto para preparar el camino a Jehová. Todavía los judíos estaban totalmente ignorantes de la gran misión que Juan el Bautista estaba ejecutando. Vamos a ver Isaías 43 y Malaquías 3:1. Isaías 43, 40, versículo 3. Ya vamos ahí. Y leemos: voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová. Nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Esto es tocante a Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque inmediatamente nosotros nos metemos al Nuevo Testamento. El primer personaje que nos aparece es Juan el Bautista. Entonces, después de los 400 años de silencio, ¿verdad? Que es lo que les acabo de leer actualmente de mi libro de estudio, vamos a entrarnos a lo que vendría siendo el Nuevo Testamento, y ahora vamos a hablar acerca de esto. Recuerden ustedes, en la primera lección, había una pregunta en Job que decía: ¿quién me diera el don de poder hallar a Dios? Ahora, en el Nuevo Testamento se trata de esa respuesta. Vamos a encontrarlo. Empezamos. Entonces, miramos aquí en el Nuevo Testamento, vista general del Nuevo Testamento. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Eso se encuentra en Juan 1:45. Leamos Primera de Pedro 1:10 al 12. Dice:
profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, esto es tratando acerca del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos esta pregunta: ¿quién me diera el don de poder hallar a Dios? Entonces, en el Nuevo Testamento ahora ya no es un anhelo, ahora ya se nos presenta a ese Dios revelado en Jesús, revelado en la carne. Ese mismo verbo vino a mostrarse a nosotros. Aquel que hizo los cielos y la tierra anduvo en medio de nosotros. Aquí hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Bien, el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, escrito en un periodo de 100 años por 8 escritores. El Nuevo Testamento está dividido de esta manera. Primero son los 4 evangelios, luego el libro de los Hechos, que es la iglesia, cuando la iglesia está establecida, luego las epístolas paulinas, que son las cartas de Pablo, las enseñanzas, epístolas generales, que son de los otros apóstoles, y el libro de Apocalipsis, que son profecía. La historia de los evangelios es los 4, nos narran la vida, ministerio del Señor Jesucristo. El libro de los Hechos nos relata cuándo nace la iglesia, es la historia de la iglesia. Y las cartas paulinas son mensajes directos de Dios para crecimiento espiritual de la iglesia, enseñanzas, todo lo que hoy en día el cuerpo de Cristo pues es necesario que nosotros atendamos. Bien, continuamos a la siguiente hoja. Aquí. Entonces, como les estaba hablando acerca de Juan el Bautista, inmediatamente nosotros empezamos el Nuevo Testamento, nos aparece este personaje que es el precursor de Jesucristo, el que vendría antes de él. Miramos acerca de él las profecías tocante a él que leímos hace ratito en Isaías 43, leemos Malaquías 3:1, Malaquías 3:1. Y dice: yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bien, entonces él vendría antes de Jesús para preparar el camino. Sí, podríamos decir acerca de Juan el Bautista es que era un hombre con una convicción tan fuerte, con un celo por las cosas del Señor, su ministerio tan ungido por la oración, y él predicaba el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Ese era lo que él predicaba, el arrepentimiento, y los bautizaba. Pero él mismo les dejaba saber: después de mí vendrá otro, que no soy digno ni de desatar las correas de su sandalia. Él no solamente los bautizará en agua, también los bautizará con el Espíritu Santo. Es lo que Juan el Bautista estaba diciendo. Él sabía su comisión que él venía a hacer aquí en la tierra.
él sabía para qué había sido enviado. Entonces, vamos a leer Marcos 1, el Evangelio de Marcos 1, versículo 2. Y dice: yo envío mi mensajero delante de tu faz. No lo empecé a leer en donde es. Dice, como está escrito en el profeta Isaías. Ustedes miraron después de que leímos de Isaías 43. Disculpen, a veces hablo muy rápido. Isaías capítulo 40, versículo 3. Entonces, dice, como está escrito en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así que Juan el Bautista sabía que para esto había sido venido, había sido comisionado, preparado para esto. El versículo 4 ahí de Marcos, capítulo 1, versículo 4 dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Entonces, esto es acerca de Juan. Juan fue profetizado por el profeta Isaías de que él llegaría antes. Así que Juan, con esas convicciones, ese ejemplo y ese ministerio, nos acerca más a Jesús. Él nos acerca más a Jesús. Eso es lo que él vino a hacer en ese desierto donde aparentemente se habían olvidado. Pues ustedes, me imagino, todos han de saber ya, ¿verdad?, que los sacerdotes, ellos funcionaban para sí. Ellos no eran siervos del Señor. Por eso es que cuando aparece Juan el Bautista, ellos no lo quieren. Ellos no les agrada lo que está predicando. Así que todos se habían olvidado de Dios, pero aparece aquí en el Nuevo Testamento Juan el Bautista, que está preparando ese camino desierto para la llegada del Señor Jesús. Así que él es el precursor de Jesucristo. Bueno, ahí lo tienen, que es Marcos 2. Ahora continuemos en la siguiente página y hablemos acerca de las profecías, que eso ustedes lo podrían haber mirado en la lección número 4, en la hoja de estudio número 4. Y miramos las profecías tocante a Jesucristo, el lugar de nacimiento. Eso lo podemos ver en Miqueas 5:2. Y vamos a buscarlo. Entonces leemos Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Amén. Ahí está escrito. Miqueas 5:2, acerca del lugar de nacimiento de este prometido Salvador que vendría. Y como dice en la escritura: Belén Éfrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Entonces es el prometido. Amén. Entonces vamos a ver su nacimiento. Si ya miramos el lugar de nacimiento, vamos a ver ese cumplimiento en el Nuevo Testamento, porque Jesús vino a cumplir toda la ley. Entonces Mateo 2, del 10 al 11, pero yo lo quiero leer para que podamos entenderle más. Mateo 1, del versículo 18 en adelante. Entonces leemos: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces ella concibió, del Espíritu Santo. Era virgen hasta este momento. Después ella no continuó siendo virgen, porque tuvo más hijos, y eso lo
quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Recordemos en el Antiguo Testamento cuando se nos dicen de que este Mesías tendría del linaje de David, ¿verdad? Del linaje de Judá. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que ese Espíritu Santo, ese Dios Padre Todopoderoso, Él no podía venir aquí en espíritu, porque Dios es espíritu, pero nadie le puede ver. Entonces Él tenía que hacerse un cuerpo humano. Entonces Él vino en la persona de Jesús para mostrarse. Por eso es que Él dice que en Él habitaba el Padre, y que el Padre y Él uno eran. Entonces Él dijo: el Padre y yo uno son. No hay contradicción en estas cosas, porque nosotros entendemos que no hay diferentes personas en su divinidad. La única que Él vino, pues, que se reveló, que se apersonó a nosotros, es en Jesús, ¿no? Sin embargo, al Padre pues no lo podemos ver, porque ese Espíritu estaba en Jesús. Así que el Señor Jesús lo ha revelado a nosotros. Nos ha permitido ver al Padre en la persona de Jesús. Le pido al Señor que sea Él obrando en sus mentes para que puedan tener esta revelación tal como está en las Escrituras, y lo podamos entender tal cual es, ¿verdad? Y entonces continuemos leyendo en el versículo 21, y dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que ese Dios del Antiguo Testamento, ese Jehová del Antiguo Testamento, estaría con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ahora yo quiero que ustedes noten esto. Dice no la conoció. Cuando la Biblia habla de conocer, es que no tuvo intimidad con ella hasta después que dio a luz. Es decir, que después de María tener a Jesús, no siguió siendo virgen. Mucho ojo, hay que leer bien la palabra del Señor para que nadie nos venga a engañar. Y María, por ende, vino siendo sierva de Jesús. En el espíritu era sierva del Señor, en la carne pues era su madre. Entonces dice en el capítulo 2: cuando Jesús nació a Belén de Judea, en los días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. ¿Ven? Entonces aquí se ve el cumplimiento del lugar de nacimiento, que es Miqueas. Miqueas 5:12 nos dice que es en Belén de Judá, en Belén de Judá. Entonces vamos a ver cómo nació el Señor Jesús, y eso lo encontramos en Lucas 1-7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Les digo, de la familia de David.
ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, es decir, embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces miramos, el Señor Jesús nace en pesebre, ¿verdad? En Belén de Judá, del linaje de David, de la tribu de Judá. De ahí viene el Mesías, el prometido Mesías para nosotros. Y ya miramos que fue nacido de una virgen. Ahora, como el Señor Jesucristo vino a darnos ejemplo, siempre él vino como siervo. Él no estimó ser igual a Dios o ser Dios, sino que él se puso en la condición de siervo y nos vino a dar ese ejemplo a nosotros. En esa condición de siervo, él se hizo bautizar por Juan el Bautista, y eso lo miramos en Mateo 3:16. Eso lo hizo él, primera como un ejemplo, y segunda porque su ministerio que él tendría, este ministerio terrenal aquí en la tierra, él no lo llevaría a cabo, él no llevaría a cabo ese ministerio terrenal en su humanidad, sino que siendo bajo esta condición de siervo, él iba a dar ejemplo de cómo hoy en día nosotros podemos llevar nuestro ministerio, obedeciendo a Dios, manteniendo una vida de oración. Luego miraremos al ladito, ustedes pueden ver, dice preparación, cómo fue la preparación del Señor Jesús, ¿verdad? Nosotros miramos ese ejemplo. No debemos compararnos con nadie más. Cuando nosotros queramos compararnos como cristianos, hijos de Dios, vamos y comparémonos con nuestro Señor Jesús, con Él. Entonces ahí Él nos revela que tanto hay que crecer y que tanto hay que madurar en el camino del Señor, y que las pruebas son necesarias, y que es necesario nosotros tener nuestro ministerio bajo la obediencia y oración en el Señor. Entonces miramos Mateo 3:16. Mateo 3:16 nos dice: y Jesús, después que fue bautizado, vamos a leerlo un poquito más antes para que ustedes me entiendan, porque aquí en el estudio pues me da el versículo, pero mejor leyéndolo más antes para que se pueda entender. Entonces leemos capítulo 3, Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo no necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Es decir, Juan le reconocía como su Señor, por eso le decía: no, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. O sea, él se estaba poniendo en esa condición humilde, humillándose a sí mismo como siervo. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora, no que el Espíritu Santo es una paloma, no, sino que venía pasivamente a reposar sobre él, así delicadamente a reposar sobre el Señor Jesús. Él no llevó su ministerio como 100% Dios. Él lo hizo en la condición humana, teniendo a Dios con él, tal cual hoy nosotros, los hijos de él, lo hacemos. No lo hacemos con nuestras fuerzas, lo hacemos con las fuerzas del Señor, ni con sabiduría humana, ni por nuestras capacidades, como dice su palabra, para que nadie se gloríe en su presencia, sino que de él viene. Entonces todo nuestro Señor Jesús nos dio ejemplo. Ahora vamos a mirar su preparación. Mateo 4:1-11 nos dice: después de ser bautizado, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Era necesario
esto? ¿Por qué era necesario? Bueno, porque al Señor Jesús salir de allí victorioso contra las tentaciones del enemigo, sabía él que iba a tener un ministerio victorioso, fructuoso, él tenía que vencerlo en secreto, solo él. ¿Vean? Siendo Dios en esa condición de hombre, el Señor sabe bien cuántas luchas tenemos, todo lo que pasamos. A Él nada le llega por sorpresa. Él conoce todo de nosotros. Y en ese lugar secreto, en esa intimidad donde no es público, ahí es donde nosotros necesitamos vencer al enemigo, todos los ataques, todas las tentaciones, usando la palabra de Dios y orando. Amén. Entonces, bueno, sigamos. Y dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿De cómo es el enemigo? El enemigo nos reta, ¿no? Y no porque uno tenga fe significa que uno va a dejar de ser precaucioso. No, señor. Así que Jesús sabía que el Señor le podía librar y él podía hacer todo eso, pero él no iba a dejarse tentar por el enemigo en esa manera. Él iba a ser precaucioso y iba a usar siempre la palabra de Dios. Y esto pasó después, cuando él había ayunado, cuando nosotros somos más golpeados y estamos en esa prueba, en esa calor de la prueba, es cuando Dios está más cerca de nosotros. Precisamente sentimos tanto el acecho del enemigo porque estamos más cerca de Dios. No es decir, ni siquiera muy bien. Ustedes saben bien que esta naturaleza pecaminosa y el espíritu siempre está en conflicto. Entonces, bueno, es algo para meditar. Entonces, dice: Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, a la tercera tentación, ya lo había tentado la primera vez, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, aviéntate, que el Señor dice que a sus ángeles mandará para que no tropieces en piedra. Entonces, cuando él miró que no pudo, entonces él reveló lo que él estaba buscando de eso. Él quería adoración, es lo que quería. Y entonces, y él prometió, ¿no? Porque como él es el Señor de este mundo, él es el que gobierna todo este mundo. Entonces le dijo: todo esto te daré si me adorares. Y ahí es cuando sucede que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque él primero viene de una manera, luego de otra, pero después él revela la intención que él tiene para con nosotros. Él quiere que nosotros le adoremos a él, y no importa qué tan bendecido, fructuoso sea nuestro ministerio, pero si le estamos dando, si nos estamos quedando esta gloria a nosotros, o sea, si no le estamos adorando a Dios debidamente, nosotros estamos bajo pecado. A Satanás no le importa si no le estás dando la gloria específicamente a él. Si no dice: no, yo soy hijo de Satanás, no, él no le importa. Lo único que él le importa es que no se la des a Dios. Y si se la estás dando a Dios, entonces te constituyes enemigo de Satanás. Pero si no se la estás dando a Dios o se la estás dando a algo más, ya puede ser a ti mismo, ya puede ser alguna cosa que estás viviendo, algo fuerte de ti, algún vicio, alguna adicción, no le estás dando todas las gracias a Dios, no le estás sirviendo completamente a Dios. Entonces él no le importa que tenga él que usar para desviar esta adoración que le pertenece a
Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora que miramos con esto, 3 veces llegó el tentador. La primera vez que las piedras se convirtieran en pan, la segunda que se aventase, y ya por último reveló pues que él quería adoración. Entonces, y en las 3 veces el Señor lo venció usando la palabra de Dios. Así que es muy importante conocer la palabra. Y esto es específicamente lo que estamos haciendo, conociendo la palabra de Dios. Al conocer la palabra de Dios y la usamos en la oración, estamos usando un arma muy poderosa. La palabra de Dios es una arma muy poderosa, es una espada de doble filo que da vida al que está muerto y mata al que quiere ir en contra de las cosas de Dios. Amén. Mata al enemigo y da vida al que está muerto en sus pecados para que venga a gozar de la vida en Jesús, pero mata todo aquello que va en contra de las cosas de Dios. Amén. Así que la palabra de Dios es una arma muy poderosa, una espada de doble filo que penetra las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Poderosísima. Y a nosotros conocerla y usarla, porque pues no la vamos a usar en una oración si no la conocemos. Así que muy importante conocer la palabra de Dios para nosotros citarla. Estamos siendo tentados, la citamos. Estamos siendo afligidos, la citamos. Estamos siendo tenemos falta de fe, la citamos. En cualquier momento la palabra de Dios viene a ser a nosotros una arma poderosa, muy, muy importante. Así que es muy, muy importante. Bueno, aquí hemos terminado esta página. Miramos su nacimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él fue bautizado, Él fue preparado, fue llevado al desierto por el Espíritu, para, tenía un propósito, y eso era vencer todos los avances del enemigo, todos los ataques, para entonces Él empezar su ministerio terrenal aquí en la tierra, porque Él a eso vino. Jesucristo es la esperanza del mundo. Entonces, quiero leer en Mateo 4, capítulo 4, versículo 12 en adelante, cuando el Señor Jesús, después de ser bautizado, de ser preparado, empezó su ministerio. Cuando se dio cuenta de que Juan el Bautista había sido llevado preso, él empieza su ministerio después de su bautismo. Entonces, continuemos. Dice en versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Qué predicaba Jesús? Y a decir, que predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Oh, qué maravilloso. Vamos a ser pescadores de hombres. No importa usted dónde se encuentra, usted puede ser una evangelista, un evangelista pescando almas para el Señor. ¿Cómo? Con su ejemplo, con su conducta, con su manera de ser, con ese amor y compasión
que usted va a mostrar, porque cuando uno viene a Jesús, uno es una nueva criatura y las cosas cambian. Hay un deseo de querer hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y uno debe empezar por la casa, ahí con nuestros hijos si tenemos, con nuestro esposo, si tenemos esposos, con los jóvenes, con nuestros padres, amistades, diferentes personas en el trabajo. Entonces, muy, muy importante. Entonces, nosotros, este es nuestro ministerio principal. Se nos dio el ministerio de la reconciliación, hablar a las personas, porque es que uno no se puede quedar callado con unas maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Entonces uno debe de estar hablando. Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ellos por seguir a Jesús, dejaron a su padre y aún lo que estaban haciendo, o sea, su trabajo. Entonces, a veces va a necesitar un poquito de más esfuerzo para uno llevar una vida para Jesús, una vida en santidad. Va a ser necesario dejar muchas cosas que a la carne le agradan. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así fue como el Señor Jesús se hizo de sus discípulos. Miramos a Simón, a su hermano Andrés, luego a Zebedeo, su hermano Juan. Y miramos nosotros, estas personas no eran personas malas, no eran que habían ido a la universidad más prestigiosa, eran personas pescadores, personas humildes. Él, antes de empezar este ministerio y empezar a hacer todas estas señales, maravillas que él hacía, milagros y todo esto, él se hizo de estas personas para capacitarlas, para que ellos vieran todo lo que él hacía, enseñarles, ¿verdad? Entonces, él se hizo de estas personas, no eran colegiados, eran personas común y corrientes. Así que nosotros no debemos limitar al Señor solo porque llegamos a cierto nivel de escuela, o somos analfabetos, no tenemos letra. Eso no es un impedimento. Dios es el que te capacita. Jesús los capacitó. ¿Cómo los capacitó? Ellos miraron las maravillas que el Señor hizo. Así que los llama, los trae, los empieza a capacitar, y él, ya miramos su preparación, cómo fue. El primero venció todos los avances del enemigo, ayunó, oró, ¿verdad? Y empezó su ministerio. Llama a estos hombres, y aquí miramos lo que viene siendo el ministerio de Jesucristo. Aquí está. Sanó a los enfermos, lo miramos en Mateo 4:23. Resucitaba a los muertos, abrió los ojos de los ciegos, echó fuera demonios. Así que su ministerio estaba ungido, porque él había sido preparado, como él se preparó, en lo secreto, en lo íntimo, en donde solamente él sabía lo que él estaba viviendo. Muchas personas a veces nos van a decir, yo quiero tener un ministerio como el suyo, tan ungido. Bueno, es necesario también que ellos se pregunten, ¿quieres pagar el precio? Porque se paga un precio. Se paga no con dinero, sino que es la entrega, y los mismos sufrimientos que Jesús padeció, nosotros los iremos padeciendo. Claro, en diferentes maneras, pero esta carne se aflige, se duele cada vez que las cosas no le salen a la manera de que ella le agrada. Así que tengamos eso presente. Jesús empleaba parábolas para enseñar. Él juntaba a toda la gente le seguía, la multitud le seguía. ¿Qué es una parábola? Miremos Mateo 13:10-17. Mateo 13:10-17. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por
él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Hasta el verso 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Ven? ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Jesús empleaba parábolas para enseñar, y una parábola es un método de enseñanza de verdades espirituales y profundas, usando las cosas de la tierra, las cosas más sencillas. Por ejemplo, el sembrador, el tesoro escondido, la semilla de mostaza, es un método, una fórmula de enseñar, una enseñanza moral, usando algo sencillo, ¿verdad? Es una enseñanza más sencilla. Él les hablaba así, pero ellos no entendían porque su corazón estaba grueso de los placeres y las cosas de este mundo, no estaban sensibles. Era pesada la voz del Señor, no entendía. Sin embargo, le seguían, vaya, le seguían. Muchos le seguían por la comida, muchos le seguían por lo que Él les daba. Tal vez cuando estaban cerca sentían cierta paz, porque el Señor Jesús, yo imagino él producía esa paz, daba esa paz. Qué hermoso, qué hermoso. Yo tengo algo que me gustaría leerles aquí. Tengo algo que me gustaría leerles aquí. Y termina con una pregunta. Podría sonar fuerte, pero yo quiero leérselas. Los futuros desertores del Evangelio según Juan 6. Lean capítulo 6 de Juan, Evangelio de Juan. Dice, son personas que siguen a Jesús, pero con motivo incorrecto. Buscan a Jesús no porque quieran conocer a Dios, sino que solo están interesados en lo que Dios hace, como por ejemplo las bendiciones, sanidades, milagros. Así era esta gente. Le seguía, el Señor Jesús enseñaba por parábolas, pero ellos no entendían. Para sus oídos era muy pesado. No creen en Dios ni en la importancia de la palabra de Dios, en especial cuando se trata de que sus vidas sean moldeadas por aquellas verdades eternas que te acercan al carácter moral de Dios. Adán, según la carne, es decir, su seguir a Dios depende si lo que escuchan satisface el motivo por el cual decidieron seguir a Dios. La verdad transformadora les incomoda. Es lo que pasaba con estos hombres, con los que seguían a Jesús. La verdad transformadora les incomodaba al punto de abandonar a Dios y a su palabra. Muchos discípulos volvieron atrás. Todo esto como resultado de seguir a Dios con un motivo diferente e incorrecto. Jesús dijo en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de Jesús. ¿Y usted por qué sigue a Jesús? ¿Por qué usted sigue a Jesús? Hay una razón. ¿Son los motivos correctos? ¿Es usted igual que las personas que escuchaban estas parábolas, una enseñanza tan sencilla?
y no entendían porque su corazón estaba tan grueso, porque lo que él decía no se acomodaba a lo que ellos esperaban, a su humanidad, a sus deseos carnales. Hoy en día la gente quiere escuchar prosperidad, sanidad, milagros y todo, pero no quieren escuchar de que hay algo. Siempre las bendiciones de Dios van a venir bajo condición. Bajo condición. Nos gusta cuando estamos en apuros, tenemos alguna crisis, algún problema, alguna prueba. Nos gusta citar el Salmo 61, pero no le ponen atención o no ponemos atención. Porque sí, el Señor nos cuidará de toda peste, pero hay una condición. Si usted habita bajo el abrigo, si usted habita bajo ese molde de Jesús, si usted se deja transformar por Él, si usted le es obediente, si el deseo suyo es querer agradar a Él y no a la gente. Ese debe ser algo, es algo duro de aceptar muchas veces, pero es la realidad. Así que medítenlo, piensen en ello. ¿Por qué razón usted sigue a Jesús? Los que estamos aquí, ya sea una, dos, no importa, son tres, son poquitos. Si son poquitos, con Dios es suficiente. Me disculpan, con Dios es suficiente. Muy, muy suficiente. ¿Por qué? Porque el Señor no anda buscando números. No, porque le seguían 5,000, pero de esos 5,000 muchos se fueron, porque solamente iban por la comida y el pan. Por eso es lo que iban, por los milagros, las sanidades, las bienaventuranzas, pero no querían pagar un precio. No querían ellos la otra parte. Y las bendiciones del Señor vienen bajo condición. Obedezca el evangelio de Jesús. Vea que Él, siendo Dios, no se estimó ser igual a Dios, sino que se puso en condición de siervo, humilde. Por ahí yo leí algo que decía de que no importa si te autodenominas profeta, si te autodenominas apóstol, si te autodenominas pastor X, evangelista, no importa. Si no eres siervo de Jesús, si no estás sirviendo, el grado más alto que nosotros podemos tener ante el Señor es siervos. Porque Él en un tiempo, Él nos dirá: bienaventurado mi siervo fiel, en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. Nos gusta mucho tal vez que nos elogien, que nos reconozcan, y hay veces que llevamos las cosas bajo nuestras propias fuerzas y no le damos la gloria a Dios. Cuando nos dicen algo, nos agrada, pero no le damos la gloria a Dios. No es por mis fuerzas, no es por lo que yo haya hecho, es el Señor en mí. Él se lleva toda la gloria, Él es merecedor de toda la gloria y la alabanza. El sembrador. Ahí me gustaría ir por cada una de ellas, pero yo voy a tocar solamente una de las parábolas, que es el tesoro escondido. Mateo 13:44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si lo miramos en un negocio, este hombre fue un hombre muy, muy inteligente, muy sabio. Si lo miramos a simple vista, como solamente espectadores, miramos a este hombre como un completo iluso, tonto, diríamos, que no sabe lo que está haciendo, vendiendo todas las posesiones por comprar aquel campo que se mira que
pues no hay nada ahí que le va a dar. Pero este hombre había encontrado un tesoro y él era capaz de vender todas sus posesiones para obtenerlo, porque sabía que no era cualquier tesoro. Y dice en la parábola, el reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos es igual a un tesoro escondido que es hallado por aquel hombre. Nosotros encontramos este tesoro. Y al darnos cuenta de qué gran tesoro es, no nos importa nada terrenalmente, nada de las cosas de este mundo. El único deseo es querer tener este tesoro con nosotros. Entonces dice que este hombre gozoso vende todo lo que tiene. Gozoso, nosotros gozosos nos despojamos de todas las cosas que hemos ido adquiriendo a través de los años en este mundo. No precisamente estoy hablando de cosas materiales, sino de cosas internas en nosotros. ¿Qué puede ser un tesoro para una mujer? Tal vez su figura, el mantenerse siempre, entre comillas, esbelta, bonita, arreglada, ¿verdad? Pero al encontrar este tesoro lo abraza tan fuerte y decide despojarse de todas esas cosas y moldearse a la manera de Dios. Y aunque ya no se va a ver como antes, el espíritu que ahora habita en esta mujer la hermosea. La gracia que el Señor pone sobre ella la hermosea. Y a ella no le importa dejar todas estas cosas. Lo mismo con el hombre. Puede ser que el hombre tenga alguna adicción, algún problema. Él encuentra este tesoro y a él no le importa dejar todo lo que en algún momento le daba placer, le daba gusto y era como un tesoro para él. No le importa, lo deja por este tesoro escondido y empieza a adquirirlo gozosamente, a dejarse moldear bajo la manera de Jesús. Jesús nos da muchos ejemplos. Miremos su ejemplo. Cada vez que nosotros queramos compararnos a alguien, comparémonos a Jesús. Jesús fue humilde. Jesús empezó su ministerio con ayuno, oración y primeramente venciendo los avances del enemigo, usando la palabra de Dios. Era un ministerio fuerte porque estaba lleno de oración, ungido. No era cualquier ministerio. Miramos por otro lado, él tenía compasión. Él miraba a las personas enfermas y su deseo que nacía de él era sanarles, porque él tenía compasión, misericordia. Ese es el modelo que nosotros debemos seguir. Amén. Así que, bueno, amigos, hermanos, les animo. La siguiente lección vamos a hablar acerca de este Jesús, su divinidad y su humanidad. Amén. Vamos a hablar como Dios y como hombre. Me gustaría repasar con ustedes unas cuantas cositas de esta lección. El Nuevo Testamento está hecho por 27 libros. 27 libros escritos en un periodo de tiempo de 100 años por 8 diferentes escritores. El autor solamente es un autor, que es el Espíritu Santo, es decir, Dios mismo. Los evangelios relatan la historia de nuestro Señor Jesucristo, cómo conocerle y cómo amarle. El libro de los Hechos relata la historia de la iglesia, cuando nació la historia de la iglesia, todos los hechos de los apóstoles. Jesús fue bautizado, sí, Jesús fue bautizado. ¿Qué le ocurrió a Jesús en el desierto? Fue tentado 3 veces. Ustedes, pues es lo que nos hemos agarrado para esta lección. 3 veces y cómo él
¿verdad? Venció los avances usando la palabra. Escogió a sus discípulos siendo personas tal vez sin letra, tal vez sin estudio, siendo personas comunes y corrientes. No pongamos ninguna excusa, hermanos. No, 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 no. Dios nos puede usar. Lo único que debe haber en nosotros es el deseo de servirle. Y Él a todos nos ha dado dones. Descubra cuál es el suyo, póngalo en práctica. Y si aún no sabe, solamente empiece por cumplir lo que dice su palabra. Ir y hacer. Ir y hacer. Vaya, hábleles lo que usted ha sentido, lo que usted sabe, háblenle a los demás. Y haga discípulos para el Señor Jesús. Tráigalos a que conozcan esta verdad. No se quede con lo que el Señor ha hecho, porque cuando uno testifica, uno no está hablando de uno, sino del poder de Dios en uno. Así que manténganlo presente. ¿Qué es una parábola? Una enseñanza sencilla, pero muy profunda. Una enseñanza sencilla, profunda, usando cosas de la tierra. Amén. Esa es una parábola. El Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad. Es necesario que nosotros estemos llenos de la presencia de Dios. Es peligroso no ser lleno del Espíritu Santo, porque podemos dar entrada a malos espíritus, a demonios que nos van a alejar de Dios, creyendo que lo tenemos, pero no. Leamos Mateo 12, 43 al 44. Mateo 12, capítulo 12, versículo 43 al 44. Importante. Lo vamos a leer ahorita porque es muy importante, muy, muy importante. Y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Amén. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué nos dice acá? Es peligroso no ser lleno del Espíritu Santo, porque mientras esa casa, que es nosotros, que somos nosotros, templo y morada del Espíritu Santo, esté ocupada con la presencia de Dios, no va a haber cabida para eso. Pero si está desocupada, tal vez pueda estar barrida, adornada, porque claro, el Señor ha hecho una obra en nosotros. Pero si ya no habita la presencia del Señor en nosotros, daremos cabida a esos malos espíritus y vendremos a ser peores, con una alma cauterizada, una conciencia que ya no siente, ya creyéndonos, ¿verdad? Muy sabios. Entonces, muy, muy importante todo esto. Ser lleno del Espíritu Santo es importante, y esta es ponernos en peligro, no renovarnos continuamente. Muy importante, muy importante. Por favor, estudien su hoja de estudio. Su hoja de estudio, acá. Ustedes la tienen, yo he mandado el PDF desde la lección 3 hasta la número 10. Están todas las hojas de estudio, están todas las hojas de cuestionario, todo el cuestionario, están todo. Así que no lo quiero enseñar mucho porque ahí están las respuestas. Ustedes tienen que hacer sus propias respuestas y por favor, mándenlas. Queremos, tal vez eso va a motivar a otros. Como les digo, la palabra de Dios es bien importante aprenderla. Esa es la base. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, también la está escuchando. Léala en voz alta, escúchela, y la fe suya crecerá. Así que yo les animo, la verdad les animo bastante. Y que sea el Señor con nosotros. El Señor dándonos fuerza, ánimo, sabiduría, ayudándonos a resistir en estos días malos.
ayudándonos a llenarnos, porque los tiempos no van a ponerse mejores. Así que para estar listos. Y aquella alma que esté angustiada, que esté temorizada por el tiempo que vive, darles ese gozo, esa paz, hablándoles de la palabra de Dios. Amén. Así que nos miramos en el próximo lunes. Que el Señor Jesús me los bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes. Muchas bendiciones. Adiós.